Bien, vamos a comenzar el sexto seminario, que va a estar dedicado a Unamuno y Machado, aunque hay un pequeño cambio porque Amelina Correa no puede estar ahora mismo con nosotros, intervendrá esta tarde, y entonces pasamos a Óscar Barroso a este seminario. Va a intervenir en primer lugar con la ponencia Zubiri, antídoto contra el nihilismo o disimulo de la melancolía. Óscar, cuando quieras. Perdón, mientras Óscar está preparando los papeles, quería anunciar que después, cuando acabemos, vamos a realizar unas fotografías y os rogaría que fuerais hacia la salida, en las escaleras, que es donde haremos una foto de grupo. Gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores, como venimos haciendo todos, por invitarme a este evento. Y también, por supuesto, a Pedro, porque yo sé que el empeño suyo es el que ha hecho también que yo esté aquí, ¿no? Está un poco... No hay una mesa dedicada a Zubiri, ¿no? Entonces sé que él ha puesto empeño para que yo estuviera aquí. La metodología que voy a seguir en ese trabajo es simple. A mí me encanta hacer cóctel y los que hacemos cóctel sabemos que si los ingredientes son buenos, lo que hay que hacer es agitar bien, meter lo que sea, que la cosa sale bien. Entonces lo que he hecho ha sido coger todos los trabajos de Pedro sobre Zubiri, mover bien la costelera y esperar a ver lo que salía. Ha sido la estrategia. Esos trabajos son 6. Él me dio menos, pero son 6 en realidad, ¿no? El primero de ellos es del año 64, Contribuciones a la lectura sobre la esencia de Zubiri. El segundo es del 95, del sentido de la realidad, el giro metafísico en Javier Zubiri. El siguiente, El hombre, animal de realidades, del 96. 3 paradigmas del pensamiento español contemporáneo, Unamuno trágico, Ortega reflexivo y Zubiri especulativo. Del 98, también del 98, Idea y ámbito de la metafísica en Ortega y Zubiri. Y por último, del 99, La idea de historia en Zubiri. Estos son los textos de los que he partido para esta exposición. Teniendo también en cuenta otras muchas lecturas, ¿no?, que ya había hecho de Pedro antes. Las temáticas que... ¿Se oye? Las temáticas que tratan mis papeles, aquí no voy a hablar de todo, pero las que tratan mis papeles son 3. En primer lugar, la significación del giro metafísico como una respuesta al antropologismo y el trascendentalismo. Yo creo que esa es la clave más esencial de la lectura que hace Pedro Cerezo de Zubiri. La segunda es la radicalidad de los temples anímicos fundamentales o de las disposiciones afectivas, o Gefühligkeit en Heidegger, y la lectura que hace en relación con Heidegger en esa temática, también con Unamuno y Ortega. Y, en tercer lugar, un humanismo de fondo que encuentra Pedro en la filosofía de Zubiri, que le sirve para resaltar o descartar temáticas. Y en relación con esto está la segunda parte del título de mi ponencia, Zubiri, antídoto contra el nihilismo o disimulo de la melancolía. Esta segunda parte va a quedar, solamente al final voy a esbozarla un poco, pero va a quedar para el texto a publicar, ¿no? Me centraré fundamentalmente en el primer aspecto, ¿no?, en el significado del giro metafísico que propone Zubiri. Y paso a leer, ¿no? Iré haciendo en algún momento dejaré de leer para resumir lo que digo aquí, pero empiezo leyendo. Para alguien que ha tenido a Pedro Cerezo como maestro, necesariamente ha de resultar harto complejo pensar científicamente en su obra, es decir, con la suficiente distancia y objetividad. Las reflexiones de Cerezo sobre la filosofía de Zubiri tuvieron lugar en su mayor parte en los años 90, y precisamente fue a finales de esta década cuando enfrenté mi tesis doctoral sobre la filosofía de Zubiri y cuando, por lo tanto, abordé por primera vez dichas reflexiones. 10 años después, en la relectura global exigida para el presente trabajo, descubro que no solo los intereses que guiaron mi navegación, sino también muchos de sus resultados, en gran parte aún en ciernes, proceden directamente del maestro. Sirvan las siguientes palabras no solo de humilde intento de recomponer la rica lectura que Cerezo ha hecho de Zubiri, sino también de reconocimiento de todo lo que el que escribe le debe. Desde que Zubiri publicara en 1964 su primera obra sistemática sobre la esencia, su filosofía será sometida a continuos y reactivos juicios globales. En los círculos filosóficos oficiales y eclesiásticos será visto como un continuador de la gran escolástica.
En algunos casos será visto como un filósofo heterodoxo, también dentro de estos círculos. Entre los que eran sus amigos de la República, el texto viene a defraudarles, ¿no?, en comparación con lo que fue su texto anterior, que vivieron con pasión, naturaleza, historia y Dios. Y entre el pensamiento neomarxista de la época, sencillamente Zubiri se ha vendido al régimen y da la espalda completamente a los problemas reales que vivía España en esta época. En este contexto, los biógrafos de Zubiri, Corominas y Vicens, en una biografía de reciente aparición que os recomiendo a todos, porque es un texto realmente formidable, escriben: en España hay también una minoría de jóvenes lectores como José Luis Aranguren y Pedro Cerezo Galán que sabe apreciar la originalidad del pensamiento de Zubiri. Este último señala en su reseña que el libro supera algunos aspectos del aristotelismo y otros planteamientos y que no puede ser adscrito a ningún neo. Esto es la cita de Vicens y Corominas. Ya en este primer escrito, y a contracorriente, Cerezo detecta la importancia de la filosofía de Zubiri y no sería de extrañar que considerara que éste estaba llamado a convertirse en un filósofo de primer orden. Solo así se entiende el dramatismo con el que 3 décadas después retoma la cuestión Zubiri. Cito a Pedro. Sorprende sobremanera la escasa presencia de Javier Zubiri en la vida cultural española en esta década final del siglo. Para la mayoría de los cultivadores de la filosofía en España, Zubiri sigue siendo un desconocido. En alguno no queda de él otra imagen que la de un inteligente restaurador de la escolástica o la de un brillante epígono de Heidegger, cruzado con preocupaciones metafísicas. Paradójicamente, si en los años 40 pudo ser visto como un heterodoxo de la filosofía oficial, que por entonces era el tomismo, hoy no pasaría de ser para algunos un neoescolástico culto, puesto al día y renovado en sus formas de expresión. Casi la misma imagen, pero invertida. Y es que la hermenéutica de los inquisidores, como la de los innovatores, es igualmente dogmática y perezosa. La sorpresa de este desconocimiento raya en el escándalo si se tiene en cuenta que Zubiri ha dejado de ser el autor esotérico que se creía entre 1962 y 1982, ha completado una gran obra sistemática que constituye el monumento más preclaro de la filosofía técnica española en lo que va de siglo. Lo que quiere decir en varios siglos, desde las disputaciones metafísicas de Suárez. Aquí acaba la cita. Zubiri es situado por Cerezo a la altura intelectual de Unamuno u Ortega y, en cierto sentido, como un pensador de más cuña filosófica, y lo cito de nuevo. Si Unamuno es ante todo un espiritual empeñado en una reforma religiosa autóctona y Ortega un intelectual, filósofo sin duda, de cuerpo entero, pero volcado en la regeneración cultural e institucional de España, Zubiri responde a la imagen del filósofo puro y duro, filósofo de oficio, en el sentido más noble del término, con un estilo mental analítico y sistemático a un tiempo y una vocación decidida y resueltamente metafísica. Aquí acaba la cita. La cuestión es si en una época decididamente anti o cuanto menos postmetafísica, resaltar la vocación metafísica de Zubiri no constituye un arma de doble filo. Apunta a lo más auténtico de su filosofía, pero quizás con un dardo mortal. Tengo la completa seguridad, la seguridad no solo del estudio, sino también de la cercanía, de que las palabras de Cerezo no son en ningún caso irónicas ni retóricas, son quizás melancólicas. Pero esta es una cuestión que por ahora no podemos tratar. El caso es que el propio Cerezo afirma que fue precisamente esta vocación metafísica la que jugó en contra de Zubiri, pero no a causa de la cosa misma, sino de la situación que le tocó vivir. Los jóvenes educados en la infracultura fascista carecían de las herramientas y el estímulo suficiente para acercarse a tal esfuerzo metafísico. Le cito de nuevo: nuestra formación o de formación académica, bastante pobre y aldeana, actuaba más como rémora que como impulso. Pero en tales contextos, el verdadero filósofo, el intempestivo, ha de superar la situación concreta y buscar la mirada de largo alcance. A juicio de Cerezo, de nuevo, en aquella crisis Zubiri adoptó una actitud que solo puede calificarse hoy de ejemplar. No se dejó inhibir, ni se puso al margen, ni se acomodó intelectualmente a ella, ni intentó saltársela a la torera o evadirse hacia horizontes intelectuales más seguros. Simplemente tomó la decisión intelectual de atravesarla, esto es, de hacer metafísica aún en medio de la crisis, o mejor, por medio y a través de ella, superándola y emergiendo hacia un nuevo continente, por fidelidad a lo que daba que pensar, una experiencia nihilista de la existencia por la crisis de la razón. Y aquí tenemos la clave fundamental de la lectura que Cerezo hace de Zubiri.
Para entender la importancia de su filosofía no es suficiente con decir que es el monumento metafísico más grande desde Suárez, sino mostrar que esta vocación metafísica tiene una raíz vital, existencial, profundamente práctica. El enfrentamiento de la crisis nihilista que desde las últimas décadas del siglo XIX se había apoderado de Europa. Su sensibilidad netamente filosófica hace que Zubiri bordee la cuestión histórica y geográfica concreta, para cuyo análisis no se sentía, por lo demás, especialmente cualificado. Y para aterrizar en lo que Unamuno había llamado el mal del siglo. Así, precisamente, como hiciera años más tarde Cerezo en su obra El mal del siglo, sobrepasa también en su interpretación de Zubiri la circunstancia social concreta para instalarse en la profundamente filosófica. Es, por lo tanto, la vía metafísica que abre Zubiri como intento de superación del nihilismo lo que aquí vamos a analizar. Aquel primer texto de Cerezo, que mencionan Coromines y Vicens en su biografía, era más que una reseña, era una discusión con Zubiri respecto a la lectura que éste había hecho de Aristóteles en Sobre la esencia. Básicamente, poco tiempo antes, Pedro había elaborado su tesis doctoral sobre Aristóteles y en su tesis doctoral mantiene que la traducción adecuada de Osía es entidad y considera que esta es una tesis que se encuentra en Zubiri, efectivamente, en Naturaleza e Historia de Dios, en un artículo, en un trabajo que lleva por título Sócrates y la sabiduría griega, traduce allí Zubiri esencia, Osía por entidad, ¿no? Y lo que ocurre sobre la esencia es que Zubiri, para marcar, dice Pedro, una distancia respecto a un autor que es fundamental en su construcción metafísica, que es Aristóteles, para marcar esa distancia vuelve a una interpretación clásica de Aristóteles, entendiendo la Osía en términos de sustancia. Y entonces un joven Pedro arremete con dureza contra Zubiri por esta cuestión, ¿no? Pero concluye en este texto que es más que una reseña, ¿no? No era necesaria, según creo, le cito de nuevo, esta diferenciación un tanto injusta con el pensamiento de Aristóteles, pues el libro de Zubiri y su teoría de la esencia tienen suficiente originalidad de cuño y alumbran perspectivas nuevas, aún persistiendo fundamentalmente sobre el aristotelismo. ¿En qué consistía esta suficiente originalidad? Había sido expresado en el trabajo de Cerezo páginas atrás y se refería, lo cito, a la contraposición entre cosa real y cosa sentido. Ahí acaba la cita. Sobre la esencia hablaba de otras muchas cosas, quizá de tantas y en un lenguaje tan complejo y añejo que ponía en peligro la comprensión de lo fundamental. Cerezo, con agudeza y sin la mirada retrospectiva que hoy hemos alcanzado, descubre lo verdaderamente importante, la distinción entre cosa real y cosa sentido. Como si de un largo paréntesis se tratara, casi 30 años más tarde, Cerezo vuelve a enfrentar la obra de Zubiri, recuperando esta contraposición original entre cosa real y cosa sentido. El trabajo, presentado públicamente en unas jornadas sobre la filosofía de Zubiri que tuvieron en Madrid en diciembre de 1991, llevaba por título Del sentido de la realidad, el giro metafísico de Javier Zubiri. A mi juicio, tal es la relevancia de este ensayo en los círculos zubirianos, que no es de extrañar que el título del libro que recogía los trabajos de estas jornadas 3 años más tarde fuera precisamente Del sentido a la realidad. El giro metafísico, que sirve de subtítulo al trabajo de Pedro, había sido apuntado por el propio Zubiri en un pequeño escrito autobiográfico de 1980 que prologaba la edición inglesa de Naturaleza, Historia y Dios. Tras reconocer en su obra una etapa fenomenológica hasta 1932 y otra ontológica o metafísica de inspiración heideggeriana, que iría del 32 al 44, Zubiri afirma, y es una cita, a esta época ha seguido pues una nueva, porque ¿es lo mismo metafísica y ontología? ¿Es lo mismo realidad y ser? Ya dentro de la fenomenología, Heidegger atisbó la diferencia entre las cosas y su ser, con lo cual la metafísica quedaba para él fundada en la ontología. Mis reflexiones siguieron una vía opuesta. El ser se funda en la realidad. La metafísica es el fundamento de la ontología. Lo que la filosofía estudia no es ni objetividad ni ser, sino la realidad en cuanto tal. Desde 1944, mi reflexión constituye una nueva etapa, la etapa rigurosamente metafísica. Final de la cita. Cuando uno afirma que la preocupación de Zubiri fue, desde entonces, prioritariamente metafísica, siente que solo está contando una media verdad. Se ha repetido hasta la saciedad entre los zubirianos que sobre la esencia tuvo su origen en una nota aclaratoria incluida en un curso de Zubiri a finales de los años 50 sobre la persona humana. Y si nos situamos frente a la totalidad de la producción del filósofo, descubrimos que el tema sobre el que más discurrió su pensar fue precisamente la realidad humana. ¿Es entonces la filosofía de Zubiri una antropología?
nada más alejado de la realidad, y entender bien por qué es dar con la clave más fundamental del pensar zubiriano. Precisamente este es, a su vez, el eje central de la lectura propuesta por Pedro Cerezo. Ciertamente es tan radical la fobia zubiriana a la antropología filosófica, se entiende, que incluso en su voluminoso tratado póstumo sobre el hombre, el término antropología no aparece ni una sola vez. La antropología filosófica había nacido a partir de la segunda década del siglo XX de la mano de pensadores como Seller, Plessner o Gehlen, como una forma de saber filosófico que no busca solo la verdad acerca del hombre, sino que pretende constituirse en filosofía primera y, por lo tanto, dar el marco de referencia de cualquier verdad en general. El rechazo de tal antropologismo por parte de la fenomenología, desde su momento mismo de fundación, es bien nítido, pero a su vez el pensar fenomenológico no puede salirse totalmente de lo humano en su punto de partida, así que dramáticamente se ha tenido que enfrentar en todas sus formas de desarrollo a la posibilidad de ser absorbido por su enemigo. El problema o el quicio de la cuestión está en que no es viable ni para el propio Zubiri una metafísica que se construya totalmente al margen de lo humano. Si aún el Dasein de Heidegger o la vida radical de Ortega están para Zubiri en el horizonte del pensar antropológico, la superación tiene que buscarse siempre partiendo de la experiencia humana como lugar del fundamento. Cuando se dice que la metafísica de Zubiri se desarrolla como una nota a pie de página de su antropología, se corre el riesgo de interpretar que tal desarrollo obedece a una necesidad pedagógica o científica, como si al estar exponiendo su antropología se encontrara con una conceptuación insuficiente de la realidad humana que le impidiera abordar con éxito semejante tarea. Puede que incluso esto es lo que Zubiri quisiera que se pensara, pero la cuestión es en realidad mucho más dramática. Dicho llanamente, la necesidad de profundización metafísica, el giro metafísico de su filosofía, obedece a un problema vital o existencial. El reforzamiento de la cuestión metafísica era de radical importancia para devolver a la persona humana sus poderes vitales de realización. Esto es fundamental para entender correctamente dónde está situado Zubiri. No se trata de una recuperación académica y escolástica de la metafísica, sino siguiendo a Ortega y Heidegger del intento de dar respuesta a una necesidad vital o existencial. En referencia a Ortega, pero en actitud a la que su discípulo Zubiri será totalmente afín, escribe Cerezo, lo cito: antes que ciencia, la metafísica es pues una praxis vital. La necesidad de la metafísica, considerada en su raíz, equivale a la necesidad vital de la verdad. En contra de lo que decía Nietzsche, necesitamos de la verdad para poder vivir. Final de la cita. La filosofía de Zubiri tiene su origen práctico y dramático en una crisis real. No se trata de la crisis manida de finales del siglo XX, crisis entre ilustrados y contrailustrados respecto a una posible fundamentación de la moral y la política, sino de una crisis de las personas efectivas, de sus creencias y valores, es decir, de una crisis nihilista. A juicio de Zubiri, según la lectura de Cerezo, el origen de esta crisis hay que buscarlo en el idealismo moderno y su tendencia a entender los problemas filosóficos precisamente como problemas antropológicos, dinámica que encuentra su culminación más dramática en una triple desviación de la esfera intelectual, y cito a Zubiri: positivismo, pragmatismo e historicismo son las tres grandes desviaciones a que en una u otra forma se haya expuesta la verdad por su triple estructura intelectual. Final de la cita. Tales desviaciones dan lugar a la entrada de la razón en una profunda crisis de fundamentos, tan profunda que conlleva el riesgo de que deje de existir la vida misma en la verdad. Es así, en clave orteguiana, como para Zubiri, la falta de un verdadero pensamiento metafísico, es decir, un pensar sobre el fundamento de la existencia, es vivido como una gran penuria. Ante esta pérdida o patología de la verdad, dice Pedro, que implica una pérdida de la radicalidad ontológica de la propia existencia humana, la tarea filosófica que Zubiri se impone a sí mismo consistirá en el intento infatigable de volver a erradicar la razón, la vida, en la realidad. La preocupación fundamental de Zubiri no es por una cultura decadente, que ha perdido su vitalidad, su fuerza de apertura al futuro, sino la de cómo esta cultura afecta a cada una de las personas que de ella forman parte. El hombre de la cultura nihilista siente su existencia como una existencia desarraigada, desfundada, coartada en sus poderes de realización, es decir, desmoralizada. Para Zubiri, tal desarraigo lo es de la realidad misma y de su verdad. Por ello, su superación no puede venir de una existencia que, aguantando su propio peso, pretenda fundarse sobre sí misma. Es decir, la solución no puede venir por parte de lo que se han llamado formas de nihilismo activo o propio, como son el caso de la voluntad de poder, de autenticidad o de aventura, sino de un intento de recuperación de aquella realidad perdida, difuminada, incluso en lo que el propio Zubiri denominó su etapa ontológica, es decir, de influencia heideggeriana,
Esto es más que palpable. El rechazo de la solución heideggeriana al respecto es bien clara. En uno de sus trabajos más conocidos, En torno al problema de Dios, cuya primera versión es del año 36, Zubiri escribe: «No hay más modo de caer en la cuenta de la vanidad o desfundamentación, de la soberbia, que el fracaso de una existencia que se religa a un puro factum. No me refiero a los fracasos que el hombre puede padecer dentro de su vida, sino a aquel fracaso que, aún no conociendo fracasos, es fracaso. El fracaso radical de una vida y de una persona que han intentado sustantivarse. En su hora, una vida fundamentada sobre sí misma aparece internamente desfundamentada y, por tanto, referida a un fundamento de que se ve privada». Fin de la cita. A poco que se mire, se descubre que lo que hay en el fondo de esta existencia que pretende fundarse a sí misma es la actitud moderna, antropocéntrica y trascendentalista, de la que, a juicio de Zubiri, aún participan Heidegger u Ortega. En los problemas fundamentales de la metafísica occidental, Zubiri afirma que a partir de Descartes, es decir, con la inauguración del idealismo, y lo cito, la filosofía será vertiginosamente antropología trascendental. Y en Sobre la realidad no tiene reparos en referirse a las filosofías de Husserl o Heidegger como antropologías filosóficas. Por ello, aquello a lo que apunta el giro metafísico de Zubiri es a superar el trascendentalismo inherente a la antropología filosófica y a cualquier otra forma de pensar en que se haga primar la representación sobre la realidad. El giro metafísico consiste así en lo fundamental y, en palabras de Pedro, en un paso de la lógica trascendental a la lógica de la realidad. Cerezo ha estado muy pendiente de la crítica que Zubiri lanza a la fenomenología, remarcando que el término incluye para Zubiri también a Heidegger y Ortega, como forma de pensamiento trascendentalista. Es en este ámbito en el que surge con toda su fuerza el giro metafísico, la distinción entre cosa real y cosa sentido y la correspondiente fundamentación del sentido en la realidad. Aun cuando Zubiri desarrolle también una fenomenología del sentido, esta estará siempre inscrita en un análisis previo de la realidad. Lo radical no es la captación intencional o la comprensión del sentido, sino la impresión de realidad, la actualización humana de la realidad como algo afectante que se hace presente en su fuerza de imposición antes de toda posición, construcción o comprensión. En lo que se refiere a Husserl, por mucho que protestara afirmando que la fenomenología no era un idealismo subjetivo, lo cierto es que, en tanto que la realidad queda subordinada al sentido y el sentido presupone a su vez una conciencia, el idealismo parece insalvable. Ciertamente la conciencia no está cerrada sobre sí misma, sino abierta al noema, pero la epogé hace que se pierda a su vez la apertura fundamental a la realidad, previa a la apertura a la conciencia. Obviamente, con esta apertura a la realidad, Zubiri no está pretendiendo una vuelta al realismo ingenuo, sino el rescate de aquel sano instinto metafísico, dice Pedro, que subyace a la actitud natural. La propia fenomenología había tomado nota de que todo sentido surge de la experiencia radical, pero para justo a continuación dejarla filosóficamente en suspenso. Zubiri constata que para el propio Husserl, y le cito, si vamos quitando las intenciones nos quedamos en la percepción con algo que no es intención y que él llama materia. Pero esto no pasa de ser un residuo fenomenológico. Zubiri se pregunta, ¿se puede llamar a la sensibilidad en bloque un residuo fenomenológico? Toda la filosofía de Zubiri no es más que el intento tenaz de hacerse cargo de esta experiencia, de esta sensibilidad radical, porque es ahí donde precisamente se juega el problema de la realidad. Esta es la razón por la que Zubiri se abre a las filosofías de Ortega y Heidegger. Estas, en tanto que han superado el darse cuenta fenomenológico hacia el ámbito de la apertura de la existencia, han sobrepasado, a su vez, los marcos de la filosofía de la conciencia. Pero justo a continuación, piensa Zubiri, han procedido a ontologizar esa apertura, definiéndola como el modo de ser de un ente característico, ya sea el Dasein, ya sea la vida radical. Por ejemplo, si tomamos en consideración la filosofía de Ortega en este punto, constatamos que había pasado de la conciencia reflexiva a la ejecutiva del sujeto viviente. El objetivismo husserliano caía y la vida aparecía como un ser en el mundo teniéndoselas que haber con las cosas. Ahora bien, ¿significa esto una superación del trascendentalismo o solo del trascendentalismo objetivista? Sin duda Ortega se ha situado más allá del objetivismo, pero no del ontologismo, es decir, del sentido. Por ello, el mundo no es dado de forma originaria como cosas de suyo, sino como cosas asunto de la vida, de lo que a ésta concierne. La realidad de las cosas resulta ser, de esta forma, una realidad funcional. Si el mundo es para Heidegger un pleso de sentido, para Ortega en la misma línea será una inmensa cosa pragmática. Concluye Cerezo. Para Ortega, el mundo es siempre una circunstancia interpretada, vitalmente significativa y constituida.
Para Zubiri, en tanto que la filosofía de Ortega o la de Heidegger se mantienen en la esfera del sentido, no han superado el horizonte de la fenomenología y con ello siguen adormecidos por la actitud idealista que ha llevado al desarraigo de la existencia. Es cierto que en el Heidegger de Ser y Tiempo, obviamente, el ser no equivale al sentido, pero también es cierto que no deja de ser donación de sentido. La pregunta por el sentido del ser es la pregunta por el ser en tanto que limitado al horizonte comprensivo del Dasein, de tal forma que el sentido del ser resulta ser, como dice Zubiri, ser como sentido. Hay que superar esta actitud para con ello asistir al movimiento mismo por el que la apertura existencial se trasciende a sí misma en y hacia la realidad. Y es a tal efecto que Zubiri se sumerge en las estructuras intelectivas, por debajo de la esfera de la comprensión, la razón e incluso la capacidad misma del lenguaje, a la búsqueda del momento de apertura humana a la realidad, la impresión de realidad. Al juicio de Cerezo, la expresión impresión de realidad, y le cito, es tremendamente poderosa, evita cualquier malentendido o contaminación con el lenguaje trascendentalista, como podría haber en las expresiones heideggerianas como proyección y comprensión de sentido, o en las orteguianas de quehacer o interpretación. En realidad, Zubiri no pretende con ello abandonar la esfera de la fenomenología, sino que más bien intenta superarla desde dentro, aunque la referencia a Ortega es prácticamente nula en la obra de Zubiri. Cerezo tiene la convicción de que trata de superar desde dentro el límite antropológico de la razón vital. Y respecto de Heidegger, Zubiri entiende el ser al modo de éste, es decir, no en los sentidos que le dio al concepto, por ejemplo, la escolástica de Schwager, ¿no? en tanto que exe o ens, sino, le cito de nuevo, sino en el de estado de relucencia en el que la cosa parece o es reactualizada en lo que es, cuando está en respectividad con otras cosas en el mundo, pero de dónde le viene, pero se pregunta Pedro, ¿de dónde le viene la luz? La respuesta de Zubiri es inequívoca, del propio haber de la cosa, de lo que ésta es de suyo en cuanto a realidad, esto es, de la presencia del foco luminoso en la cosa iluminada. No era esta la posición de Heidegger, para quien el Dasein era el lugar ontológico de la luz misma, su origen. Insistiendo en el tema, en Zubiri la apertura de la inteligencia no es comprensión de ser, sino aprehensión impresiva de la realidad, un dejarse captar por lo real mismo. Solo entonces aparece el ser, solo sobre la previa realidad en la que la inteligencia está ya instalada. La inteligencia resulta así ser el portavoz o espejo de lo que la cosa está reclamando por sí misma. Precisamente en uno de sus artículos he dicho antes que Pedro consideraba el pensamiento de Zubiri como un pensamiento especulativo, y a esto hace referencia, entre otras cosas, ¿no? La inteligencia resulta así ser el portavoz o espejo de lo que la cosa está reclamando por sí misma. Esto no tiene que ser entendido como si el espejo nos diera ahora y para siempre una visión traslúcida de la realidad. Dice Cerezo que la posición de Zubiri no es dogmática, sino crítica. No en el sentido epistemológico kantiano, sino en el de una crítica inmanente a la cosa misma actualizada que la inteligencia tiene que ir progresivamente, en un trabajo progresivo, depurando. Con ello, efectivamente, Zubiri supera la fenomenología al adensarla metafísicamente. La cosa sentido sigue desempeñando un papel fundamental en el mundo humano, pero solo a la cosa realidad le es propia la dimensión de fundamento. Antes que mi mundo, el mundo que me apropio en la esfera del sentido, está el mundo real. Cito a Pedro de nuevo, Zubiri trasciende en salto el mundo de la vida, el mundo como construcción e interpretación, hacia un mundo de cosas reales en respectividad. Pero si la realidad a la que Zubiri se refiere no es más que formalidad, es decir, la realidad en tanto que actualizada en la inteligencia, y solo en tanto que actualizada en la inteligencia, ¿no queda aquí un residuo de antropologismo? La cuestión no es baladí, y la filosofía de Zubiri, aún todas sus precauciones o prevenciones al respecto, corre el riesgo de ser interpretada en un sentido antropológico. Zubiri ha procedido en múltiples ocasiones a analizar qué es aquello que llamamos realidad a partir del análisis, dice Pedro también, comparativo o diferencial de la manera en que el hombre, entendido como animal de realidades, está en el mundo y la que a su vez tienen los animales de vivir en su medio. Sin duda, tal definición del hombre como animal de realidades está pensada al estilo de la antropología filosófica de Seller o Presner, que por cierto influyeron sobremanera en Zubiri, y constituye un tipo de reflexión sobre lo humano que cuenta con los saberes científicos pertinentes. ¿No es entonces la filosofía de Zubiri una antropología filosófica más? Cerezo mantiene que no es desde la consideración del hombre como animal de realidades desde donde Zubiri llega a su experiencia más radical de la realidad. El hombre es, en una u otra forma, insuperable como lugar del fundamento, porque, como hemos señalado, Zubiri ya no puede retornar a una metafísica que deja al margen la existencia humana. A este respecto se interroga Pedro.
¿Cómo acceder a la metafísica si no desde los hondos problemas que conmueven a la existencia humana? ¿Cómo abrir este ámbito si no es el hombre el lugar mismo de la realidad? Final de la cita. Es precisamente el hombre considerado como lugar de la realidad y no como animal de realidades el orto del fundamento en Zubiri. Frente a esta última definición, la primera, la definición del hombre como lugar de la realidad, parte derechamente del Urfactum, dice Pedro, de una experiencia originaria. Ello significa que aunque la inteligencia sentiente es un acto originario, no se puede afirmar que sea la realidad radical, sino más bien una realidad radicada o arraigada, ya que en ella se siente la realidad no como algo que se pone o construye, sino como algo impuesto en impresión. Es por ello que Cerezo ha llamado a la filosofía de Zubiri, de nuevo lo digo, filosofía especulativa, en el sentido originario de aquel pensamiento que se hace deudor de la realidad. El secreto del espejo es que es imposible sustantivar la imagen como si fuera algo para sí, sino que siempre está remitiendo a la cosa misma en él reflejado, al original. En referencia a esta consideración del hombre como lugar de realidad, Cerezo concluye: el genitivo hay que tomarlo aquí propiamente, tanto del lugar en que se actualiza la realidad de las cosas, genitivo-objetivo, como del lugar de la realidad, en el horizonte trascendental de la realidad y, por tanto, a ella perteneciente, genitivo-subjetivo. Pedro gusta mucho de esta diferencia entre genitivo, objetivo y subjetivo que aplica con mucho acierto a diversos autores, a diversas temáticas. Llegados aquí, son muchos los temas que desarrolla la metafísica de Zubiri. En primer lugar, habría que hacer referencia a la unidad inextricable que se da entre realidad e inteligencia sentiente a través de la actualidad de ambas. En segundo lugar, sería preciso desarrollar los trascendentales: realidad, mundo, ser, unidad, verdad, bien y belleza. Habría también que hacer referencia a la concepción sustantivista de la realidad frente al sustancialismo aristotélico tradicional. Pero para los efectos del presente trabajo, para la comprensión del radical comienzo existencial de la metafísica zubiriana y de acuerdo con la clave desvelada por Pedro Cerezo, para entender el giro metafísico de Zubiri, lo fundamental es hacer referencia a la noción de religación. Brevemente, porque no hay tiempo para más. En esa experiencia originaria de la realidad, en esa instalación radical del hombre en la realidad, hay una dimensión religante, fundante. La realidad tiene un poder fundante respecto a la existencia humana. El hombre se siente, y hay que remarcar esto, se siente religado a la realidad, lo que significa que siente que la realidad es aquello en lo que, en un sentido último, se apoya la existencia para su realización, que es fuente de posibilidades para esta realización y que, en última instancia, es algo que le impele, le fuerza a tener que realizarse. Es decir, el poder de la realidad es aquello más profundo que podemos sentir de esta, como algo que funda y a la vez sostiene nuestra propia realidad. Con ello creo que ha de quedar claro que la metafísica de Zubiri no da la espalda a la crisis nihilista, sino que la enfrenta en su núcleo ontológico. Zubiri mira pocas veces en su obra directamente a la dimensión existencial de esta crisis, pero toda su metafísica tiene como objetivo último superarla en su raíz, ya que de nuevo el desarraigo metafísico es el desarraigo de la existencia de su suelo nutricio. A continuación tengo una reflexión en torno a la distinción entre religión y religación, que creo que es fundamental. Zubiri, cuando habla de religación, en ningún momento está haciendo referencia al ámbito de la trascendencia. Es un concepto que se desarrolla en el ámbito de la inmanencia, en la que Zubiri se ha situado bien gracias a sus maestros Ortega y Heidegger, ¿no? No puedo entrar en esto, pero creo que aquí es interesante coger a Pedro en un error, ¿no? Demuestra que es humano y a uno le da juego, ¿no? Y aquí Pedro... hay un problema con Zubiri, es que el concepto de experiencia en Zubiri tiene un sentido fenomenológico, en el sentido de experiencia originaria, urfactum, como dice él, en su obra de juventud, pero que en su obra de madurez, en concreto en Inteligencia Sentiente, en El hombre y Dios, el concepto de experiencia es un concepto racional, hace referencia a las explicaciones racionales. Y lo que allí llama probación física de realidad no es más que una forma de experiencia en este sentido, como puede ser la experimentación científica. Entonces, todo lo que Zubiri dice sobre la religión, partiendo de la religación, hay que tener en cuenta que ya no es experiencia original, es un desarrollo racional. Solamente desde la razón se puede saltar la trascendencia. La filosofía de Zubiri es una filosofía de la inmanencia, esto es fundamental, ¿no? En ese sentido, Pedro marca una diferencia entre Ortega y Zubiri a este respecto, pero ateniéndose al plano, digamos, originario, fenomenológico, radical, Zubiri se situará en el mismo plano que Ortega, si bien es cierto que luego, a nivel de desarrollo racional, explicativo, metafísico, salta la trascendencia, ¿no? y habla de religión. No lo desarrollo esta idea, que quizás sea de las más interesantes que se podían desarrollar aquí.
Solo he expuesto la primera parte del interrogante que intitulaba ese trabajo, la metafísica de Zubiri entendida como un antídoto contra el nihilismo. Con esto acabo ya. El nihilismo contra el que Zubiri presenta un antídoto es aquel que podría llamarse, siguiendo a Nietzsche y Heidegger, nihilismo reactivo o impropio. Contra las formas positivas de nihilismo, aquellas de las que a su vez la filosofía de Nietzsche y Heidegger son desarrollo, Zubiri no tiene ninguna respuesta, sino más bien, desde la interpretación de Pedro Cerezo, y por eso la segunda parte del título, un claro disimulo. Cerezo demuestra cómo en Zubiri hay una clave humanista, antinihilista, en todos los sentidos de la palabra, también los propios, que sirve como criba de asuntos filosóficos, es decir, que está a la base de su apuesta o renuncia a determinados desarrollos. En estos casos, la apuesta o la renuncia depende más de un disimulo que de un verdadero análisis filosófico. Cerezo, además, reduce la fuerza del antídoto zubiriano al entender heideggerianamente, y creo que de una forma correcta, que toda la metafísica de Zubiri es dependiente de un temple de ánimo radical, el sentirse atemperados por lo real. Precisamente la estrategia de Zubiri contra Heidegger, lo que él mismo llama su inteleccionismo, Zubiri se considera no intelectualista, pero sí inteleccionista, consistirá en mostrar que los temples anímicos, aunque son de la realidad misma, siempre llegan tarde respecto a la impresión de la realidad. Solo así su filosofía podría entenderse como una superación del pensar de Heidegger, en tanto que la descripción del de suyo sería previa al sentimiento de lo real. Pero si los temples anímicos son fundamentales, entonces la descripción de lo real como de suyo es dependiente de la temperie zubiriana. Y con ello Zubiri, más que superar nada, presenta una opción más entre la rica pluralidad de ontologías que se pueden ofrecer desde la variedad de temples anímicos fundamentales. En concreto, una ontología de corte metafísico. Con ello, la presunta superación metafísica de la ontología solo sería una posibilidad a la que agarrarse, que solo a partir del disimulo de la melancolía, sería el asunto de desarrollar, puede anegar las otras posiciones ontológicas nihilistas. Y aquí acabo ya.